Kafka y el absurdo verosímil. O la lógica imposible. Gregorio, al despertarse un día, se palpa como si fuera víctima de una pesadilla. Pero él es un insecto real. El universo absurdo que Kafka eligió, por lo mismo que no aspira a convertirse en sistema, traduce el desconcierto del hombre existencial librado únicamente a sí mismo. Existencial librado únicamente a sí mismo. Kafka expresa la tragedia mediante lo cotidiano y lo absurdo, por la lógica. Las pesadillas que él imaginó en sus sueños se hicieron realidad a partir del año 1936 entre sus contemporáneos. Se cumplieron los sueños con bombardeos, campos de concentración y cámaras de gas. ¿No? Vieron que acá hablaba del existencialismo, ¿no? Acá en esta parte que leyó la compañera, parece predominar la existencia de ese bicho ante lo que es él en su esencia. Y justamente el existencialismo es la doctrina que antepone la existencia del hombre a su esencia. Es decir, la naturaleza del hombre no determina lo que debe ser su existencia, sino que es la sucesión de los actos que constituyen la existencia del hombre la que lo define. La existencia del hombre la que lo define. Lo que hoy entendemos por existencialismo es la tendencia que parte de las especulaciones de Kierkegaard, que lo había escrito allí. Ahora que levanto porque decía que lo puse acá, ¿no? ¿O lo borré? No, está acá. Las cuales basan el conocimiento en el drama de sentirse existente e inmerso en un mundo en el cual
la conciencia no puede modificar nada. Bien, eso como básico, ¿no? Vieron que ahí entonces si nosotros tomamos el tema de la existencia, ¿tá? Esto era de diccionario de términos literarios. Y ahora, sí. Y este ahora es el concepto de existencia del diccionario de filosofía de Ferrater Mora. El término existencia, como derivado del latín, significa lo que está ahí. Y en este sentido es equiparable a la realidad. ¿Tá? Lo que vemos entonces acá es que justamente esa dualidad entre lo que sería, entre comillas, una fantasía, algo fantástico, ¿tá? Que es el ser bicho, ¿tá? Pero que para los efectos del texto es una existencia real. A los efectos del texto él lo vive como real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto y que leyó la compañera, él debe manejar ese cuerpo. Es decir, que su existencia física es esa, ¿no es cierto? Kierkegaard también manejó los conceptos de alienación y angustia, partiendo de la afirmación de Kierkegaard, que considera la existencia como una posibilidad, la angustia, según Abaniano, acá A, B, B, según Abaniano, es la condición engendrada en el hombre por lo posible que lo constituye. ¿Engendrada en el hombre por lo posible que lo constituye. Punto y coma. La diferencia fundamental con otros estados interiores es que estos siempre poseen alguna pauta referencial, en tanto que la angustia no apunta a nada. Es únicamente la sensación de la posibilidad que se da no solo en el mundo de relación, sino en el individuo mismo, por estar relacionada con el concepto de posibilidad. La angustia no es abstracta ni temporal,
abstracta ni intemporal. Me faltó una parte, puede estar condicionada la angustia. Por estar relacionada con el concepto de posibilidad, la angustia no es abstracta ni intemporal. ¿Hasta ahí te quedó? Sino que está limitada de acuerdo a las circunstancias. El hecho de no ser intemporal nos informa de una relación con el tiempo. Nos interesa la angustia generada por el pasado, por una historia personal que desconocemos, como es el caso de Gregorio Samsa. Que esto es interesante. En realidad lo único que se dice de su pasado es en relación al dinero, ¿no? Que él tenía esa deuda que tenía que pagar. Pero en realidad no nos... y lo otro que se dice, y lo menciona la madre, es lo del marquito, que él ha hecho el marquito y que él pone mucho énfasis en eso y se lo dice al principal. ¿Está? Ahora, fíjense las reacciones que no las llegaron a leer. Antes de esto, vieron que él, la voz que tiene es como él se va animalizando, ¿está? Y dice, voz animal, dijo el principal. No llegamos a leer todavía la parte del principal, pero quizás yo leo medio salteado, ¿no? Así, bueno, no sé, prefieran que lea un poquito salteado así, porque si no, está difícil para leer todo. O sea, lo ideal, si tuviéramos tiempo, sería, y ustedes lo tienen que hacer, por supuesto, en sus casas, es leerla toda, pero para ir viendo. Después de lo que leyó la compañera, lo importante es que él habla, pero el principal dice, ¿han entendido ustedes una sola palabra? Preguntó a los padres. ¿No será que se está burlando de nosotros? ¿Está? En mi edición digo, no será que se asombró. Ahí está, ¿no? Es decir, ¿cómo le cabe que un empleado que ha ido siempre, ¿está?, puede estarse burlando, ¿no? Y haciendo como una voz falsa, como si fuera falsa. Y algo muy importante que se encarga de decirle el principal, porque le dice que... no, esto no sé al final si lo leíste o no. Es significativo que la hermana llora desde un lado. Vieron que hay dos cuartos, uno a la derecha, Gregorio está acá, y hay un cuarto a la derecha y otro a la izquierda. De uno de ellos llora la hermana, ¿tá? Y le dice, ¿por qué no? ¿Por qué no se junta con los demás? Otra cosa importante es el campo semántico relacionado a la guerra. Fíjense que dice, cuando le habla el principal, señor Samsa, dijo con voz hueca, ¿qué significa esto? ¿Se ha atrincherado usted en su habitación? ¿Esto de atrincherado qué sería? Relacionado a la guerra, por eso es una metáfora, ¿no? Relacionada a la guerra, como yo le digo muchas veces a los alumnos que se ponen en el parcial, se ponen adelante una campera, se ponen la cosa, algo acá. ¿Está? Sí. Entonces yo muchas veces le digo, se hicieron una trincherita y se los hago sacar. Bueno, es decir, él usa una metáfora de guerra, ¿no?, relacionado a esto, como que él se está protegiendo de alguna manera al no abrir la puerta, ¿no? Pero a la vez
tiene connotaciones negativas, ¿no? Es como si él se estuviera refugiando adentro de la pieza, ¿no? Se está resistiendo. Ahí está, esa es otra connotación de resistencia, de no querer ser, si fuera la realidad sería no quererse baleado, no querer ser atrapado, ¿no? Hay una idea ligada a esta metáfora también de conservación de la libertad, ¿no? Como si esa trinchera... Ponerse, ¿no? Como la exposición. Ahí está, como quedar refugiado en esa trinchera. ¿Está? Entonces es significativo que la guía principal. Es muy significativo además que la familia acoja también al principal cuando en realidad, no sé, pero en otra familia podrían haberle dicho, bueno, disculpe, pero a usted no les corresponde estar, fíjense, lo absurdo que el principal le esté gritando del otro lado de la puerta, o sea, traigámoslos a algo real, es súper invasivo, ¿no? Porque todavía una llamada o lo que sea, pero... Pero es como el bando de afuera contra el que está adentro. Ahí está. Porque cuando también en la traducción acá dice, se está burlando de nosotros, es como que ese nosotros está el principal y la familia en el mismo nivel. Ahí vamos está. a decir. Y ese principal que abarca su relación de producción, porque en definitiva no tiene ninguna relación familiar. Ese principal es justamente digamos, el representante de la estructura, el representante de lo que él tiene que seguir por dinero y de lo que hablábamos hoy de estas relaciones de producción, que en definitiva lo han vaciado y lo han alienado a sí mismo. Es que en realidad Sí. Que además le sigue exigiendo, o sea, ni siquiera le preguntó, él sí que no le preguntó cómo estaba, al contrario, le exige, le dice que no está satisfecho con su Ahí trabajo. está. Claro, y bueno, nada, que me iba a decir algo que Pero si Es el absurdo, es como si un director viniera a decirte, no, y todavía te grita del otro lado de la puerta de tu dormitorio, o sea, además no había pasado ni un día que había faltado trabajo, era una hora. Claro. se había retrasado nunca en su vida y por eso estaban desacostumbrados. claro, Pero lo que iba a decir que incluso las intervenciones de la familia, incluso la madre, que sale a la defensa justificando la tardanza del hijo, está como en un tono de súplica, está como justificándose y hablando por su hijo, o sea, están todos en la misma realidad. ahí está. Es decir, ellos están sumidos en lo que sería esa contención del pobre Gregorio, que además es el que mantiene a toda la familia, ¿no? Es decir, cómo entonces él se siente, claro, alienado, pero también porque lo alienan, porque él era demasiado, habiendo tantas personas, ser él el único que mantuviera la casa, ¿no? Es decir, el discurso del principal es muy como persuasivo, es invasivo. Perdón. Y apela a esto de generarle más culpa de la que ya siente el personaje. ahí No, pero está, aparte ahí él está, es ¿no? el portavoz del sistema en ese momento. Sí. Exacto. El discurso no es de él en particular, es el discurso del sistema. Discurso del Él sistema. Es un engranaje, es un intermediario. Ahí está. Que hay otros por encima de él, pero sin embargo, él habla en representación de todo el sistema. Es que la obra a través de esto que a nosotros nos parece burlesco, ¿no? Hasta irónico, digamos, Sí. que se presente un patrón en la casa, Sí. es en realidad te trasfonda una fuerte denuncia a este sistema que estábamos hablando, el capitalista, estructura y superestructura, porque si bien la familia lo justifica en cierta parte, lo normal es que lo dejen descansar ante una vez que se siente mal. Y es que en realidad están sumidos en esa relación de poder. Claro. El sistema, ¿no? Esa relación de poder entre el patrón y el empleado que vende su fuerza de trabajo. Exacto. Y lo que presenta la obra es una fuerte denuncia a ese sistema. Claro, aparte es como si Por el esa trabajador sabemos que fuera es parte del trabajo y no tuviera el pobre ni vida independiente, ni pudiera tenerla, ni pudiera enfermarse ni siquiera, porque resulta
que el sistema lo atrapa tanto que ni siquiera tienen derecho a sentirse un día mal, ¿no es cierto? Y un día cuando nos faltó en 5 años, creo que es que dice, ¿no? Es decir, lo absurdo que radica, pero en realidad que es así, ¿no? O sea, en realidad es así. Pero él, el principal, le dice, falta a su obligación en el almacén, porque en realidad él va porque no tomó el tren, o sea, inclusive estaba controlando si él había tomado el tren. Él va porque no tomó el tren, ¿está? Falta de su obligación en el almacén de una manera verdaderamente inaudita. Inauditas que no se puede decir, no se puede, ¿no? Claro. Si no se puede aceptar. También, ¿no? Le hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe, ¿no? Es decir, un poco lo que decía la compañera, que está representando a todos, ¿no? Le ruego muy en serio que se explique de inmediato y con claridad. Estoy asombrado, yo la tenía a usted por hombre formal. ¿Cómo además una persona, solamente por un ratito que no se está justificando, el absurdo, ¿tá?, que dejara de ser formal y juicioso, ¿tá?, y ahora de repente de hacer gala de incomprensibles extravagancias, ¿no? Es como que una hora de retraso anula los 5 años Claro, de perfectitud que tuvo claro, el empleado. claro, es el absurdo total. Y el tema del cobro. Fíjense que todavía lo mezclan con algo bastante sórdido, porque dice, es verdad que el jefe me insinuó esta mañana una explicación posible de su falta. Referíase al cobro que se le encargó a usted hiciese anoche en efectivo. Pero yo casi empeñé mi palabra de honor de que esta explicación no era correcta. Es decir, él aparentemente cobró la noche anterior algo y están insinuando que no iba porque se hubiera quedado con ese cobro para él, ¿no? Eso ya es el máximo, ¿no? Porque desconfían hasta él en su integridad moral, ética. Es lo que iba a decir, o sea, que desde el vamos está cuestionando justamente eso, o sea, están dispuestos a pensar mal. O sea, en ningún momento nadie se planteó la duda de qué le pasaba o tuvo en cuenta a la persona más Gregorio, sino que todos en función del rol que cumplía Gregorio en el sistema asumieron para cuestionarlo, pero ya negativamente. O sea, El pero empleado, ya ahí predispuestos está. no sé si predispuestos o en realidad eso es intencional también porque si se trata del sistema, ¿no? Claro, No camina nada, el no pasa empleado nada. es como un enemigo en realidad, en vez de ser alguien que, bueno, colabora y hace todo, pero bueno, por lo menos es tratado correctamente, por lo menos tienen alguna condescendencia con él. No, el empleado es un enemigo del cual se desconfía hasta en lo más mínimo, inclusive si un día cobra y al otro día no va, cuando el pobre no tenía nada que ver con ese factor, ¿no? La dinámica se está trasladando al propio vínculo familiar, tal cual, Claro. porque se está trasladando, es decir, no termina solo en el exterior, el rol social, el trabajo, sino que también está inmerso en el propio círculo del hogar. Claro, por eso les decía, el hecho de que esa familia deje entrar al principal y deje hablarle en el mismo tono, ya es algo totalmente absurdo, ¿no? Porque, o sea, no tendría por qué ser, o sea, la familia le podría haber dicho en la puerta, bueno, vamos a ver, y en todo caso le decimos, espere un poco, no tendría por qué haberle dejado entrar, porque, ¿no? Como mucho alguien de la casa. Claro, fíjense el absurdo, ¿no? O sea, No, esta idea del patrón como señor feudal, ¿no? Que tiene derecho de, Claro. de apersonarse en la puerta del dormitorio a llamarte a ver por qué no fuiste a trabajar y acusarte de que robaste encima. ¿no? O sea, cuando él fue correcto tantos años, ¿no? Y aparte le dice, mi intención era decirle todo esto a solas, pero como usted tiene a bien hacerme perder el tiempo, ¿está? O sea, ¿no? Inútilmente, es decir, la cuestión del tiempo
como un valor, o el tiempo como valor o para vender o para seguir haciendo negocios, que él dice estarlo perdiendo, ¿no? Ahí está. En estos últimos tiempos su trabajo ha dejado mucho que desear. La maldad, ¿no? Porque aprovecha a decirle delante de los padres que no está trabajando tan bien, ¿no? Cierto que no es la época más propicia para los negocios, nosotros mismos lo reconocemos, pero señor Samsa, no hay época, no debe haberlo en que los negocios estén completamente detenidos. Es decir, ¿cómo? Entonces es como si le dijera todo lo que puede a este pobre, entonces, y es a este pobre Gregorio. ¿Usted llegaste a leer lo que contesta él? No. Señor principal, gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su excitación por todo lo demás. Voy inmediatamente, voy al momento. ¿Cómo él tampoco le responde, pero no sé, impertinente o no sé qué? Le responde que va a ir, ¿no? O sea, la carga de su relación con el trabajo y su obligación es tan grande, ¿no? Que parece no permitirle discernir que es entonces una exageración que él esté allí, ¿no? Una leve indisposición, un desvanecimiento me impidió levantarme. Todavía estoy acostado, pero ya me siento casi completamente bien. Ahora mismo me levanto, un poco de paciencia. Aún no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. No se comprende cómo le pueden suceder estas cosas a uno, ¿no? Es decir, ahí la incomprensión de cómo no entiende, y en parte eso asociado a lo que yo les decía de la culpabilidad, ¿no? Es decir, la culpabilidad que él siente, ¿no? Y bueno, que si lo acosan de tal manera, de cierta manera es culpable, ¿no? Cuando obviamente que no es así, ¿no? Sí, mis padres lo saben, mejor ya pero siempre cree uno que podrá pasar la enfermedad sin necesidad de salir de esta casa. Señor principal, tenga consideración con mis padres, ¿tá? Fíjense cómo él protege a los padres en todo sentido, ¿tá? No se detenga más, señor principal, enseguida iré al almacén, le ruego que explique allí esto y que presente mis respetos. A lo cual nadie entiende nada, o sea, solo él se entiende a sí mismo, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Ahí entonces dice el principal, ¿han entendido ustedes una sola palabra? ¿No será que se está burlando de nosotros, que eso ya lo vimos? La madre llorando, además, la falta de control, tanto de la hermana como de la madre, ¿no? O sea, en realidad todavía no lo están viendo, hay una falta de control, de descontrol, ¿no? De empezar a llorar, ¿está? Y entonces la madre llama a Greta, que es la hermana. ¿Qué madre?, respondió la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. Debes ir a buscar al médico. Enseguida, Gregorio está enfermo. ¿Has oído cómo hablaba ahora? Y ahí el principal le dice, es una voz animal. Ahí eso de voz animal es como él ya va animalizándose, ¿no? Es decir, de a poco, que vamos a ver hasta el final, él se va convirtiendo en ese animal. No, y es la primera vez además que esta metamorfosis de Gregorio pasa al exterior de esa puerta por el canal auditivo, ¿no? Porque ahí está. Hasta ahora esta conversión de él en ese bicho pasaba solo entre las cuatro paredes de ese cuarto. Exacto. Ahora ya esto está saliendo hacia afuera y están empezando todos a notar que está pasando algo. Ahí está, ¿no? Que en serio pasa algo, ¿no? Exacto. Y llaman, Greta, que es la hermana, va a ir a buscar a un médico. Y Ana
le dicen, el padre le dice que vaya a buscar al cerrajero, ¿está? Para abrir la puerta. Sin embargo, ninguno de los dos llega a desarrollar sus actividades porque Gregorio llega a abrir la puerta, ¿no? Dice, fíjense que hay una parte, si no fuera tan espantoso sería gracioso, ¿no? Y hay un cierto humor cuando dice, sus mandíbulas eran fuertes y sirviéndose de ella pudo poner la llave en movimiento, sin reparar en el daño que seguramente se hacía, pues un líquido oscuro le salió de la boca, resbalando por la llave y goteando en el suelo. Es decir, cómo sus esfuerzos están al límite, ¿no? Escuchen ustedes, dijo el principal, está girando la llave, ¿está? Y es significativo ver las reacciones de cada uno, que eso capaz que sí pueden leerlo, ¿no? Esto que digan, está girando la llave, dice, estas palabras alentaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre, la madre, debían haberle gritado, adelante Gregorio, adelante. Sí, deberían haberle gritado, siempre adelante, duro con la cerradura. Es decir, Gregorio está tan alienado que esto también hubiera sido quizás lo que quisiera que le hubieran dicho al trabajar. Sigue adelante, adelante aunque es difícil, ¿no? Y es lo mismo que hubiera querido ahora con la llave. Y en realidad nadie se lo dijo, nadie le incentivaba, nadie le decía. En una parte después dice que nadie le agradecía ya y él daba todo el dinero para su familia, ¿no? Es decir, cómo la costumbre de tenerlo, la costumbre de ese dinero de él, lo habían transformado también en lo que ya era en realidad antes, que ya era un bicho, ¿no? Ya antes. Estas serían las consecuencias, En realidad serían las consecuencias de lo que él es interiormente, ¿no? Él ya era un bicho interiormente porque justamente ya tenía todo este sistema de lo que acabamos de decir, de este funcionamiento, y esa alienación ya la tenía adentro. Mismo cuando la mamá dice que él no salía a ningún lado, que solo se dedicaba de vez en cuando a algún cuadrito, a hacer algún cuadrito, ¿tá? No sé si quieren leer la parte que sigue, que son las reacciones al verlo. ¿Eso de que gira la llave? Sí, Bueno, sigo. dale. Estas palabras alentaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre, la madre, debían haberle gritado, adelante Gregorio, sí, debían haberle gritado siempre adelante, duro por la cerradura. E imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos, mordió con toda su alma la llave medio desfallecido. Y a medida que ésta giraba la cerradura, él se sostenía meciéndose en el aire, colgado por la boca, y conforme era necesario se agarraba la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido más claro de la cerradura, cediendo por fin, le volvió completamente en sí. Bueno, se dijo con un suspiro de alivio, pues no he necesitado de cerrajero, y luego apoyó la cabeza en el pestillo para acabar de abrir la puerta. Este modo de abrirla fue causa de que, a pesar de la amplia entrada, todavía no se le viese. Tuvo primero que girar despacio contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral. Y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un «oh» del gerente, que sonó como suena el mugido del viento, y vio a este señor, el más cercano a la puerta, taparse la boca abierta con la mano y retroceder poco a poco como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible. La madre, que pese a la presencia del gerente estaba allí aún sin peinarse, con el pelo enredado en lo alto del cráneo, miró primero al padre y, juntando las manos, avanzó luego 2 pasos hacia Gregorio y se desplomó por fin en medio de sus faldas esparcidas en torno suyo, con el rostro oculto de las profundidades del pecho. El padre, con expresión hostil, apoyó la mano
cual si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Luego se volvió, saliendo con paso inseguro al vestíbulo y, cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal modo que su robusto pecho se sacudía entero. Gregorio entonces no penetró en la habitación. Permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que solo presentaba la mitad superior del cuerpo, con la cabeza inclinada de medio lado, observando a los otros. Entretanto, había ido clareando, y en la acera opuesta se recortaba nítido un trozo del enorme y negruzco edificio del enfrente. Era un hospital, cuya monótona fachada rompía simétricas ventanas. La lluvia no había cesado, pero caía ya en goterones aislados, que se veían llegar separadamente al suelo. Sobre la mesa había excesiva cantidad de utensilios, además del servicio de desayuno, pues para el padre era esta la comida principal del día, que gustaba prolongar durante horas con la lectura de variados periódicos. En la pared delante de Gregorio colgaba un retrato de este, hecho durante su servicio militar, y que lo presentaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para su indumentaria y su actitud. Esa habitación daba al recibo, la puerta que daba al vestíbulo estaba abierta, y por ella podían verse la puerta principal, también abierta, el rellano de la escalera y el comienzo descendente de esta. Bueno, dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado la serenidad. Bueno, me visto en el acto, recojo el muestrario y salgo de viaje. ¿Me permitirán ustedes que salga de viaje, verdad? Pues, señor gerente, ya ve que no soy testarudo y que trabajo con gusto. El viajar es cansador, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor gerente? ¿A la caser? ¿Sí? ¿Lo contará todo tal como ha sucedido? Puede tener un momento de incapacidad para el trabajo, pero es precisamente entonces cuando debe recordar lo útil que uno ha sido y pensar que, una vez pasado el impedimento, se volverá a ser tanto o más activo y se trabajará con mayor celo. Yo, como usted sabe muy bien, estoy muy obligado al jefe. Por otro lado, también tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajaré para salir de él. No me haga usted la cosa más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte. Ya sé que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana dinero a montones y que además se da la gran vida. Cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca, pero usted, señor gerente, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal. Incluso, y dicho sea de confianza, que el propio jefe, el cual en su calidad de amo se equivoca con frecuencia desfavorablemente respecto de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del negocio la mayor parte del año, es fácil pasto de habladurías y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas, contra las cuales no le es fácil defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento, y que solo al regresar reventado de un viaje es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invisible. Por favor, señor, no se vaya sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte. Pero desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente había dado media vuelta y lo contemplaba por encima del hombro, convulsivamente agitado, con una mueca de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un instante tranquilo. Se retiró hacia la puerta sin quitarle ojo de encima, pero muy lentamente, como si una prohibición misteriosa le impidiese abandonar aquella habitación. Llegó por fin al vestíbulo y, ante la prontitud con que alzó por última vez el pie del suelo, podía decirse que había pisado grasas. Luego alargó el brazo derecho en dirección de la escalera, como si esperase encontrar allí una milagrosa liberación. Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al gerente en ese estado de ánimo, pues si no su puesto en la firma se vería seriamente amenazado. No comprendía esto los padres tan bien como él, porque en el transcurso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa era para toda la vida. Además, con la inquietud del momento y sus consiguientes quehaceres, se habían olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al gerente, apaciguarle, convencerle, conquistarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si tan siquiera estuviese ahí la hermana,
Ella era muy lista, había llorado cuando Gregorio aún yacía tranquilamente sobre el caparazón de su espalda. De seguro que el gerente, ese mujeriego, se habría dejado llevar por la hermana a donde ella hubiese querido. Habría cerrado la puerta y le habría quitado el susto de en la misma antesala. Pero no estaba la hermana, y Gregorio tenía que actuar por sí solo. Y sin pensar que todavía no conocía sus nuevas facultades de movimiento, ni tampoco que lo más posible y hasta lo más seguro era que no habría logrado hacerse comprender con su discurso, abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba, se deslizó por el hueco formado en la abertura de la otra, con intención de avanzar hacia el gerente, que seguía cómodamente agarrado a la barandilla del rellano, cayó sin embargo inevitablemente sobre sus muchas patitas, dando un pequeño grito. Al punto se sintió por primera vez en aquel día invadido por un verdadero bienestar. Las patitas apoyadas en el suelo le obedecían perfectamente. Lo notó con natural alegría y vio que se esforzaban en llevarle allí donde él deseaba ir, dándole la sensación de que se avecinaba el inminente fin de sus sufrimientos. Pero justo en el instante en que Gregorio, a causa del movimiento contenido, se balanceaba a ras de tierra, no lejos y enfrente de su madre, ésta, no obstante, hallarse tan sumida en sí, dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos y separando los dedos. ¡Socorro! ¡Por amor de Dios, socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero enseguida, como para desmentir este supuesto, se echó hacia atrás y, no habiendo recordado que la mesa estaba aún puesta, quedó sentada en ella distraídamente, sin darse cuenta de que a su lado el café chorreaba de la cafetera volcada, derramándose por la alfombra. ¡Madre, madre!, murmuró Gregorio mirándola de abajo arriba. Por un momento se fumó su memoria la figura del gerente y ante el café vertido no pudo dejar de abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. La madre dio un nuevo alarido y alejándose de la mesa se arrojó en brazos del padre que corría a su encuentro. Pero ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres. El gerente estaba en la escalera y con la barbilla apoyada sobre la baranda dirigía una última mirada a aquella escena. Gregorio tomó un pulso para darle alcance, pero él algo debió presentir, pues de un salto bajó varios escalones y desapareció. ¡Guau!, alcanzó a gritar y quedó resonando por toda la escalera. Para colmo de desgracia, esta huida del gerente pareció trastornar también por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de precipitarse tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio, empuñó la diestra el bastón del gerente, que éste no se había cuidado de recoger, como tampoco su sombrero y su gabán olvidados en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa, se preparó, dando fuertes patadas en el suelo y esgrimiendo papel y bastón a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a este último sus súplicas, que no fueron entendidas, y por mucho que volvió sumiso la cabeza hacia su padre, solo consiguió hacerle redoblar su enérgico pataleo. La madre, por su parte, a pesar del tiempo frío, había bajado el cristal de una de las ventanas y, violentamente inclinada hacia afuera, se cubría el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una corriente fortísima. Las cortinas de la ventana se ahuecaron, los periódicos sobre la mesa se agitaron y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre, implacable, apremiaba la retirada lanzando silbidos salvajes. Pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás y la cosa iba muy despacio. Si al menos hubiera podido volverse, en un 2x3 se habría encontrado en su cuarto, pero temía con su lentitud en dar la vuelta impacientar al padre, cuyo bastón erguido amenazaba desplomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió con terror que, caminando hacia atrás, le era imposible conservar su dirección. Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápido que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió de percatarse de su buena voluntad, pues dejó de acosarlo, dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. Si al menos hubiese cesado ese irresistible silbido, esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza. Cuando ya iba a terminar la vuelta, aquel silbido le equivocó, haciéndole retroceder otro poco.
Por fin logró verse frente a la puerta, pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla sin más ni más. Al padre, en su actual disposición de ánimo, no se le ocurrió naturalmente abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Solo una idea le embargaba, la de que Gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación. Tampoco le hubiera permitido nunca los complicados preparativos que necesitaba para erguirse y de este modo pasar por la puerta. Como si no existiese para esto ningún impedimento, le empujaba con estrépito creciente. Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de un padre. El asunto iba muy en serio. Pasase lo que pasase, Gregorio se apretujó en el marco de la puerta. Se dividió de medio lado, pero quedó atravesado en el umbral, con su costado completamente deshecho. En lo blanco de la puerta se imprimieron unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, imposibilitado en absoluto de hacer por sí solo el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire y las del otro eran dolorosamente prensadas contra el suelo. En esto, el padre le dio por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo precipitó dentro del cuarto sangrando en abundancia. Luego la puerta fue cerrada con el bastón y todo volvió por fin a la calma. Y ahí se terminó la primera parte. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué es lo que leyó la compañera? ¿Qué pasó en todo? De todo, ¿no? Ahí. Acá es el tema principal de la metamorfosis, ¿no? Cuando Gregorio pasa a ser inútil y eso se castiga. En el momento en el que él más necesita ayuda es cuando más lo lastima. Exacto. Y ¿no? nada, el castigo a eso, a esa inutilidad, entre comillas, que ahora está apareciendo Gregorio. Ahí está. Él pasa a ser un bicho y para los demás es un bicho, ¿no? Por eso es importante estas reacciones. Como el miedo a lo desconocido. Como el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido, ¿no? No sé. Distinto. Exacto, ¿no? Igual es brutal, ¿no? Si por suerte no puede suceder porque realmente es horrible, ¿no? Pero digo, cómo ya dejó de ser alguien útil, dejó de ser una fuerza, ¿no? De producción y ahora entonces ya con las distintas reacciones y el padre, el más agresivo, con ese símbolo que constituye el bastón, ¿no? El bastón que era del principal, que como corrió ahuyentado, se olvida del bastón y él lo usa para dirigirlo, para que vaya de vuelta hacia la habitación, ¿no? Que es un símbolo de autoridad, un símbolo también que implica lo que está bien y lo está mal y lo está, digamos, sentenciando a estar en la habitación, ¿no? Primero le piden que salga y después lo vuelven a la habitación. Y esas tres reacciones, ¿no? Al verlo. El primero, el principal, dijo S.O. que surgió como un mugido de viento, ¿no? Es decir, S.O., esa interjección que marca esa sorpresa de lo inefable, de lo que no puede comprenderse, ¿no es cierto? Y su actitud, ¿no? Ahí entonces, o que sonó como el mugido del viento, habría una comparación de esa interjección con el mugido del viento. Ahí las similitudes, ¿cuáles serían? El sonido. ¿Cómo es el sonido? También pienso cuando sopla el viento entre los edificios suena como Ahí está. no sé, un quejido. Ahí está. Casi tenebroso. Ahí está. Entonces las similitudes de ese O con el mugido del viento es algo tenebroso, un sonido muy fuerte, que encierra también lo que uno no puede contener. Es como si él no hubiera podido contener, como el viento que viene y no podés manejarlo, como si no hubiera podido manejar esa interjección que hace. Aparte la reacción también es de terror, creo que decían en la participación. De terror, sí.
Ya es repulsión. De algo, ahí está, de algo incomprensible, el mugido del viento como algo incomprensible, algo que no se puede entender. Se tapó con la mano, ¿está? Y retrocedió. Y el gesto de asco que hace, ¿no? Es Es decir, que este miedo en realidad al principio lo paraliza. Es cuando la última intento de Gregorio de salir a su encuentro, que cae de patas, es que ahí agarra el último salto, pero en realidad lo deja paralizado porque no termina de bajar las escaleras y de llegar al ahí cielo. está. Eso Ahora, ¿es Gregorio el único monstruo en este texto? No. Hay varios. Claro, es decir, ahí él también actuó de forma monstruosa, ¿no? Y cómo acá tenemos que tener en cuenta lo fantástico, cómo lo fantástico justamente impregna toda la obra, y justamente lo fantástico es lo que sorprende que entre en el mundo cotidiano, entre comillas, en la mímesis de la ficción, ¿no? Pero entra con esta, digamos, en este texto con una naturalidad increíble, ¿no? Es decir, si bien está la sorpresa y todo, dentro del texto se hace comprensible, ¿no? Dentro de la dinámica del texto. En ningún momento se cuestionan el porqué de la transformación Ahí que hizo está. él, que debería ser la persona más afectada. Exacto. Dice, el principal estiró su brazo derecho hacia la escalera como si esperase encontrar allí milagrosamente la libertad. Y más adelante dice que él dejó sus cosas, ¿no? Entre ellos deja el bastón, y va y se precipita a la escalera para irse, ¿no? Pero dice más adelante, pero no era el caso de Gregorio, que percataba que era indispensable retener al principal, apaciguarle, convencerle, seducirle. ¿Vieron entonces cómo ese hecho de sentirse menos, de sentirse culpable, aún así de toda la situación que está en la propia casa, se siente con la obligación de apaciguarlo, es decir, como calmarlo, convencerlo, ¿no? Seducirlo en el sentido, no de seducción sensual, en el sentido de seducción de convencerlo de que estaba todo bien en este caso, ¿no? Y él le llama la atención que no esté su hermana, ¿no? En eso, porque la hermana había ido a buscar al médico, ¿recuerdan? Bueno, hay un grado de incomprensión del mundo y cómo de alguna manera en estos momentos o en esta parte de la novela la hermana sería la única capaz de comprenderlo, de entender a Gregorio. Claro. Por eso él está pensando en estos momentos en la falta que le hace que esté ella, porque sin duda ella hubiese podido colaborar con él. Claro, él piensa, ¿no? Claro, él piensa, La segunda reacción importante es la de la madre, ¿no? La segunda que lo ve y que dice las reacciones. La madre junta las manos como en señal de plegaria, ¿no? Avanza hacia él y se desmaya, ¿no? Es decir, como la madre en realidad, lógico, es el hijo, avanza hacia él, pero no puede llegar porque justamente es más fuerte y el hecho de verlo, ¿no? Y se desmaya. Pero hay una cuestión ahí, porque eso después se va a ver más adelante. Es como que la madre siempre, ante estas cuestiones críticas y extremas o al límite, siempre va a tener esta reacción. El desmayo es como un signo de evasión o de negación. Sí, pero supuestamente no lo haría a propósito, ¿no? No, pero digo, tampoco es voluntario, tampoco Claro. es algo que no se puede dominar, pero es una forma de evasión, de negación, el desmayarse, que es salirse de golpe de la realidad. Sí. Creo que es también el no reconocer a su hijo. Por eso. No, pero claro, es como susto, o sea, no como susto, pero algo que le impresiona tanto no reconocerlo, porque para ellos ya no es una persona.
poquito después de lo que vos leíste, ¿no? O sea, dentro de lo que va, Sí, vuelve y se puso a gritar extendiendo los brazos, separando los dedos. Socorro, por el amor de Dios, socorro, ¿no? Es decir, ahí nombra a Dios. Ojo que no parece ser una familia tampoco religiosa, ¿no? Sino que lo nombra más que nada como, digamos, como una expresión, ¿no? Como una forma de decir, porque como un modismo, ¿no? Porque él es un monstruo, ¿no? Ahí está. La idea también de lo que sale de lo normal, porque ella se desplomó de vuelta, o sea, se desmaya de vuelta, cayendo inerte sobre la mesa, ¿tá? Empieza a chorrear el café, ¿no? Todo lo que va saliendo de la normalidad, ¿no? Y nadie lo recoge. Hay un elemento importante ahí que es el que maneja el padre, que en determinado momento el periódico también es un símbolo de cotidianeidad. Y del sistema, ¿no? El periódico es el y en algún sistema. momento el periódico vuela, las hojas vuelan, ¿no? Más allá de que el padre agarra una parte y la empuña, con el bastón por un lado y con el periódico por otro. Exacto. Es un símbolo de la cotidiana. Y de lo cotidiano, de la rutina y del sistema, ¿no? Pero en este caso de la rutina interrumpida. Exacto, exacto. Y el padre es significativo que amenaza además con el puño al principio. Es decir, como el padre no tuvo ningún gesto ni de sorpresa como el principal, ¿no? Que con ese fue lo primero que le pasó, más allá del asco y todo, pero hay una sorpresa. Y ni de la madre, ¿no? Que estaba ese sentimiento materno, pero que estaba también el desmayo. Ahora reacciona con violencia. El padre reacciona violentamente, ¿no? Es decir, amenaza con el puño, como queriendo empujarlo. Y se volvió cubriéndose los ojos y empezó a llorar, ¿no? Como el padre llora también, impotente, pero después, como decía la compañera, con el periódico y con el bastón, se ingenia para que él, y es significativo que diga, el padre inexorable apremiaba la retirada con silbidos estridentes. Es como si él ya no pudiera, como si Gregorio ya no pudiera entender el lenguaje, y entonces con silbidos, como si los silbidos fueran algo propio, no sé, como para dirigirse a un perro o algo, ¿no? Enseguida. El padre es el cambio más rápido, que lo ve como un animal y aliena lo que es la presencia de su hijo de lo que es este animal, ¿no? Divide, separa. Claro, pero incluso es impresionante cómo logra Kafka concentrar tanta información en tan poco, porque incluso en medio de la acción, de esta acción y de esta escena, al pasar nos dice del cuadro en el que el padre ahí muestra su uniforme de leyenda. Entonces va todo hilvanado. Es decir, es la figura de autoritarismo, la figura de represión, de violencia. Exacto. Siempre tiene que ver con eso, con la represión, con la violencia, el puño, el golpe, la patada en el suelo también, porque al principio también cuando quiere correr haciendo ruido con la patada en el suelo. Ahí está, algo también. Con el autoritarismo, Ahí con está. la represión y también con el castigo, con la violencia. Claro. ¿No? Y el paso, asociado al paso también militar, ¿no? Bien, esas son las reacciones, ¿no? Finalmente entonces lo meten adentro de la habitación donde él va a quedar, ¿no? Con esos símbolos de violencia, ¿tá? Donde él va a quedar adentro. Dice, la puerta fue cerrada con el bastón, ¿no? Es significativo que ni siquiera cerró con la mano, ¿no? Como Y con miedo. con miedo, ¿tá? Y todo retornó por fin a la calma, ¿está? En la sociología de la alienación, Joseph Gabel
así se escribe, Sociología de la alienación, Joseph Gabel alude a ciertas... Entonces, Joseph Gabel alude a ciertas concomitancias corporales de la alienación. La pérdida de la posición erecta en Gregorio expresa ese estado de aniquilamiento, ¿sí?, por el mundo exterior, que es uno de los principales aspectos de la reificación. La reificación es la cosificación, ¿no? Que en este caso no es como en Papagoriot, que es una reificación, que era otro tipo de reificación, sino que es una reificación en definitiva porque es una cosa, ¿no?, en la realidad de la ficción. Igual también la familia como que lo reifica de cierta forma, porque lo ven solo en función de él como proveedor. Claro, en parte ya era una cosa, ¿no? Sí, la porque metamorfosis solo exterioriza lo que ya era. Lo que ya era, en realidad. Y esa forma fea de tratar a la familia, de tratarlo, en realidad ya estaba implícito al exigirle solo que vaya a trabajar, ¿no? Además, vieron que ellos después empiezan a trabajar, empiezan a hacer cosas, empiezan a ser productivos. Sin embargo, antes, cuando estaba él, se recostaban en él, para ellos era muy cómodo también tenerlo. Cuando ellos más adquieren independencia y autonomía, más se fortalecen y más prescinden de Gregorio. Claro. Y además después ya no lo quieren. La hermana llega a pedir, bueno, ¿cómo nos deshacemos de él? Es el cambio radical. En realidad, lo radical del cambio está en ella. Claro. Más que en sus padres. Lo Sí. que cambia en sus padres, bueno, lo que cambia en el padre, por ejemplo, que vuelve a la vida activa del laboral, ¿no? Claro, Familiar, que es un ¿no? montón. Todos se vuelven activos, todos se reinsertan en el sistema, cuando todo el tiempo era Gregorio el que lo sostenía. Ahí Se habían está. todos autoconvencido de eso. Y resulta que ahora descubren que pueden valerse por sí mismos, y bueno, y ahí, bueno, ¿para qué te querés? Ahí está. A laburar. Ahí está. El aniquilamiento aparece somatizado y simbolizado corporalmente. Las categorías de mala conciencia en Nietzsche, todo el mundo sabe cómo se escribe Nietzsche, ¿no? ¿Las categorías de qué? De mala conciencia. Así. En Nietzsche. Y de alienación en Marx. ¿Cómo? Me quedé ahí. Las categorías de mala conciencia en Nietzsche y de alienación en Marx pueden prestar servicios irreemplazables para comprender los procesos mediante los cuales el cuerpo exterioriza lo que la conciencia previamente ha interiorizado. El cuerpo se transforma en un obstáculo. La interiorización no es una asimilación del medio, sino por el contrario,
una ruptura irreparable entre lo exterior y lo interior. No es el mundo lo que se introyecta, sino la represión vigente en el mundo y la conciencia no se exterioriza en el cuerpo, sino que lo usa como barricada. Lo interior conjura la amenaza exterior, constituyéndose en enfermedad ¿Conjura la amenaza exterior, constituyéndose en enfermedad o en cuerpo de la víctima. Saber vivir en sociedad es saber cuidarse los flancos. Saber vivir en sociedad es saber cuidarse los flancos. El hombre en la metamorfosis se ha transformado en su rendimiento. ¿Se ha transformado él? Su rendimiento. Y transformado en su rendimiento, y degenera en su autodestrucción. Para comprender la dislocación entre lo exterior y lo interior, es también de utilidad el concepto hegeliano de Hegel, o neo-hegeliano. Hegel lo tiene, ¿no? O neo-hegeliano de alienación, con su herencia hegeliana a cuestas. Marx ha descrito la forma de la alienación sobre la base del no reconocimiento del hombre en su actividad social y la desarticulación del todo y de las partes. La división del trabajo y las formas de producción capitalistas segregan al individuo del producto de su actividad. El hombre no se reconoce ni en sus semejantes ni en los objetos socialmente producidos. Ni en los procesos ni en los objetos, socialmente producidos. Las relaciones entre los hombres devienen en relaciones mercantiles. En que el hombre no es otra cosa que una cosa entre las cosas.
en lugar de una unidad social, encontramos una ruptura, ¿sí?, entre lo interior y lo exterior, entre lo privado y lo público, y entre lo personal y lo social. Me perdí la última, entre lo personal y lo social. El otro ya lo manejamos. Al no reconocerse ni objetivarse, Gregorio, ni en su familia, ni en su trabajo, él no hace de sí mismo, se hace de sí mismo un objeto. Y a la vez, al convertirse en una cosa, implica dejar de hacerse responsable. Restringirse al hombre cosificado es caer en la trampa tendida por la mala fe de ese mismo hombre. Como al ser una cosa, no puede tomar responsabilidad. Se produce un desdoblamiento que se mantiene como conciencia humana, siendo a la vez conciencia de cosa. Este desdoblamiento de la conciencia radica sobre todo en que, por un lado, como conciencia humana, el hombre es responsable de lo que le acontece. Pero como conciencia reificada, es decir, cosificada, puede renunciar a semejante responsabilidad. Esta dicotomía que encontramos en la Metamorfosis se reproduce también en la unidad hipocondría / somatización. En la unidad hipocondría / somatización, donde la enfermedad es y a la vez no es real. Y la conciencia se cobija en el cuerpo, comprimiéndolo, hasta ahí. Bien. Sí. El texto de Kafka, terminamos la clase del 11. Sí. Y escriban algo de la
la somatización y ya nos vamos. Somatización. Viene de la palabra somático. Dícese de lo que es material o corpóreo en un ser animado. Aplica hacia el síntoma cuya naturaleza es eminentemente corpórea o material para diferenciarlo del síntoma